Tenemos una segunda ponencia y un tiempo de diálogo. Pero antes que me olvide, mañana a las 8:30 de la mañana, en la capilla de la universidad, se celebrará, como todos los días, la Eucaristía. El padre Tejerina, que es nuestro capellán, me recuerda que si alguien de los que han venido de fuera pueden y quieren asistir, pues estará disponible la capilla de aquí debajo donde estamos prácticamente, la capilla de la universidad, para celebrar la Eucaristía. Y sin más voy a dar la palabra a don Carlos Simón, profesor de nuestra Facultad de Teología, profesor de Moral, que va a presentar a don Francisco Castro, de la Diócesis de Málaga. Gracias, Fernando. Pues yo creo que ya repuestos ya de la hipoglucemia y de la intensa ponencia que nos ha dado don Eloy, pues retomamos ahora en esta segunda hora pues otra conferencia de nuestras jornadas, y tenemos el gusto y el honor de presentar aquí a don Francisco, a Paco Castro Pérez, que es natural de Sevilla, sacerdote diocesano de Málaga, licenciado en Filosofía y Letras y licenciado también en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma, donde efectuó también su doctorado. Profesor del área de Dogmática del Centro Teológico San Pablo de Málaga, y es autor de numerosos, a pesar de que es jovencísimo, es autor de muchísimos libros. Yo tengo aquí un elenco breve, y no solamente de las publicaciones que recientemente ha publicado, ¿no? Cristo y cada hombre, hermenéutica y recepción de una enseñanza del Vaticano II, Luz de los hombres, Fundamentos de antropología pastoral, Llamados a encontrarnos, Ser humanos en un tiempo inhumano, La hora de la comunidad, recientemente publicado el año pasado, y también editor de este libro interesante que he tenido la suerte de poder hojear, La parroquia, comunidad de discípulos misioneros. Actualmente no lo es, hasta hace 2 años ha sido el delegado de apostolado seglar de la diócesis de Málaga. Por lo tanto, tiene un contacto no solamente teórico, sino también un contacto, digamos, existencial y práctico con la realidad que nos va a comentar en su conferencia. También, pues, me ha sorprendido esta incursión también en todo el mundo de las biotecnologías, en el mundo también de la biomedicina, ¿no? Tiene también publicado, además, como editor, pues Un mundo feliz, interrogantes, la utopía transhumanista, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, Francisco, y para ti la palabra. Gracias. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo, cosa que sinceramente me abruma, ¿eh? Yo soy sacerdote diocesano sobre todo y cura, además de profesor en los centros teológicos de mi diócesis, y bueno, con temor y temblor me dirijo a un público tan selecto, tan ilustre, y no solo con temor y temblor, también con libertad, porque, bueno, ciertamente doy clase de teología, pero no sobre los temas eclesiológicos, pastorales, lo hice en algún momento. Mi terreno es más el de la antropología teológica. Y aquí se me ha propuesto un título que es La hora de la comunidad, parroquia y acción católica. Yo propuse un título distinto, ¿no?, para hablar de la hora de la comunidad, que es hablar de mi libro, y hablar del bien común de la Iglesia, pero se me insistió, no, de la acción católica. No he tenido manera de escabullirme. No, bueno, pues que hable de la acción católica. Yo tengo que decir, aunque le disguste a mi amiga Eva, yo no soy de la acción católica. No lo soy más que lo soy de Cáritas
o soy de la Organización Diocesana de la Catequesis, de la Pastoral de la Salud. Soy un sacerdote pues que sirve a la comunidad cristiana y de eso sí tengo experiencia. Lo he tenido pues toda la vida y desde todos los años que llevo como sacerdote, como párroco, en la experiencia con las comunidades, también en el intercambio pues con las personas de forma más refleja, pues consciente, pues viven la misión. Bueno, pues desde ese punto de vista sí. Y lo que se me ocurre hablaros, ya que se trata de hablar de la parroquia en cuanto a comunidad y acción católica, es ver si entre estos dos términos, a ver a qué botón hay que darle aquí, entre estos dos términos se da una relación extrínseca o intrínseca. Si se trata de una relación extrínseca por la cual la acción católica es una asociación entre otras que podría prestar un servicio a la parroquia en circunstancias concretas, determinadas por su idiosincrasia geográfica, social, en alguna etapa de su desarrollo, según criterios de conveniencia, según criterios de utilidad pastoral, es una relación extrínseca. O si más bien nos estamos encontrando entre dos términos entre los que hay una connaturalidad, de tal manera que un desarrollo pleno de la parroquia incluiría el tipo de corresponsabilidad y coordinación, tanto parroquial como diocesana, que está implicado en el proyecto de la acción católica. Yo me inclino a pensar, y de hecho pues estoy experimentando en la comunidad a la que ahora sirvo, esto segundo, que me voy a esforzar en argumentar en el marco de unas jornadas como estas, dedicadas al laicado y a su corresponsabilidad en la Iglesia, pues creo que tiene sumo interés que nos dediquemos a hablar de ello en lo que es la realidad más cercana y visible e inmediata de la Iglesia para la mayoría, que son las parroquias. Pues vamos a ello. Tenéis en la carpeta un guión que vamos a ir siguiendo y que propone un recorrido en 3 pasos. En primer lugar, hay que hacer cierta apología de la parroquia en cuanto sede de la comunidad cristiana, puesto que esto es algo que se encuentra hoy muy cuestionado a nivel teórico, a nivel de los teólogos pastorales que hacen propuestas que prescinden de la parroquia y que pues no están de acuerdo en absoluto con esta tesis de la parroquia como comunidad. Y en segundo lugar, pues pasaríamos a ver cómo ha llegado la hora de la comunidad, en el sentido de que estamos en un momento, en la forma en la que se concreta la hora del laicado que se declara llegada en nuestro tiempo, ¿verdad? Por último, habría que hablar de la acción católica general como un instrumento precisamente para generar comunidades parroquiales, comunidades cristianas vivas y evangelizadoras. En primer lugar, es preciso reafirmar la permanente validez de la parroquia en cuanto tal y en cuanto sede de la comunidad cristiana en particular. Nos encontramos en una honda crisis que lleva a un derrotismo. El mismo Papa Francisco lo denuncia, ¿no? Hay un desaliento generalizado en la Iglesia y acerca de la parroquia, fundado también en análisis desde la sociología, donde se habla de la esculturación del cristianismo, del catolicismo, el fin del programa institucional de transmisión de valores y de creencias y, en definitiva, el ocaso de la civilización parroquial. Fundado en estos análisis sociológicos, también hay teólogos pues, que ahondan en esta constatación de los límites de la institución parroquial y de la remodelación, en todo caso, que necesita para afrontar los retos de la nueva evangelización o de la nueva etapa misionera de la Iglesia. Ante esta crisis y ante este desaliento nos encontramos con una serie de actitudes que también las podemos observar,
Son actitudes, por un lado, de apatía, de desilusión, de agotamiento, por parte de los que nos empeñamos en el trabajo concreto de las parroquias, o actitudes complementarias a estas que se instalan en una cierta oposición a todo lo que se proponga, la satisfacción de que, bueno, las cosas en definitiva no nos van tan mal, o no me van tan mal, ¿no? Mientras que, bueno, y el cinismo. Bueno, pues todo esto son síntomas muy graves, acerca de una situación que no es sostenible y que tiene en el centro, en el ojo del huracán, pues el cuestionamiento de la propia institución parroquial. Hay caminos de búsqueda, sin duda, y en este camino, sin poder entrar en los detalles de las propuestas de un autor o de otro, pero sí que se detectan dos polos en este mainstream pastoral, dos polos que también son perceptibles en la forma de situarnos y en la forma de las opciones más aplaudidas pastoralmente hoy en día, ¿no? Por un lado tenemos el polo del repliegue, el polo del repliegue, por el cual la Iglesia, al menos tácticamente, debe buscar pues subirse al arca de Noé, y bueno, pues ser una especie de élite, pues un oasis de cristiandad en medio de un mundo abocado al desastre, un oasis de cristiandad en lo doctrinal y en lo moral. Por otro lado, tenemos opciones que nos llaman hacia una huida hacia adelante y llegan a hablar de una iglesia líquida, de una iglesia que podríamos decir que es casi la liquidación de la iglesia, ¿no? Dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Bueno, pues si se trata de desmembrar o de construir la parroquia como comunidad, pues ciertamente pues ya nos tenemos que preocupar de su planteamiento como comunidad. Esa iglesia, pues, en definitiva, que por hacerse todo y para todo, pues acaba pues, por diluirse. Es una opción esta que realmente hay que tomárselas en serio, porque en serio las proponen los autores que la propugnan, ¿verdad? De este segundo polo me gustaría detenerme cuando se habla de diversificar los lugares eclesiales. Hay diversos espacios eclesiales que sean capaces de afrontar esa situación de deconstrucción también social en la que nos encontramos, ¿no? En un modelo y en otro, se suele decir también que los extremos se tocan, se da una misma circunstancia, y es que se desecha la parroquia como el lugar donde pueda vivirse de modo pleno, significativo, la fe cristiana con toda su madurez y potencialidad testimonial, apostólica, de vida comunitaria. Ahora bien, habría que plantearse también, en un modelo y en otro, ¿se está garantizando y permanece la comunión? Siquiera se está buscando sinceramente, más allá de eslóganes o de una corrección doctrinal. Basta la cálida pero estrecha experiencia de una pequeña comunidad de afines por motivos espirituales o apostólicos, para expresar y sustentar la comunión de todos, la comunión por ende católica, capaz de llevar adelante la misión, que tenga por sujeto a la Iglesia entera y la construya según la complementariedad y armonía entre sus miembros propios de la Iglesia una. Pienso que en esto nos estamos jugando cosas que son muy serias. Por eso, aunque con temor y temblor expongo estas opiniones a vuestra consideración, lo hago también con libertad y con preocupación, porque pienso que sí que se están dando situaciones que comprometen lo que es la misma comunión eclesial, que la damos muchas veces por descontada y sin embargo nos la encontramos hecha jirones. La comunidad parroquial, por tanto, se encuentra en cuestión y hace falta que hagamos una apología de ella, no tenemos más remedio. Por citar a algún autor, nos encontramos con
Gilles Routier, un teólogo canadiense, que hace una fuerte crítica al modelo parroquial comunitario. Él habla de una comunidad que es obsoleta, una institución que es totalmente obsoleta, que se planteó sobre todo a partir de Trento como lugar de encuadramiento de los fieles, de cura de almas, o más adelante pues como un espacio para diversos servicios religiosos. Y aunque no lo dice, pero hace sus propuestas desde la presuposición de que ese modelo comunitario de la parroquia es erróneo porque está transponiendo un modelo social del entorno rural, entendido como Gemeinschaft, como una comunidad pequeña donde todos se conocen, y lo está transponiendo de forma inadecuada a un cristianismo urbano. Lo que él propone es volver a un pretendido cristianismo urbano primitivo antes de que existieran las parroquias, y con unas propuestas muy concretas que, como adelantaba antes, pues suponen una desmembración de las diversas funciones que ahora se reúnen en las parroquias para adaptarse a la realidad social de las urbes hoy en día, ¿no? Yo con Routier afirmo que la validez de la parroquia, entendida según un modelo de encuadramiento y de cura de almas, está periclitada. No hace falta más que ver la masificación, la movilidad de las zonas urbanas, la despoblación de las zonas rurales, para ver que un criterio de zonificación geográfica no garantiza un buen uso de las energías y de los recursos disponibles. Esa inercia de tener que rellenar los huecos en las parroquias, ¿verdad? Esa forma en la que se está prolongando la agonía pastoral de tantos lugares y se posterga una transformación misionera y se queman tanta energía y tantas vocaciones. Yo, por lo que observo en el entorno que yo más o menos conozco, el fenómeno de las defecciones del ministerio no se están dando hoy en día tanto por el lado de los afectos, cuanto del lado de un desencanto institucional y de un no saber emplear las energías según un proyecto pastoral, un proyecto evangelizador global en las diócesis. Sin duda hay que atender al territorio existencial que la gente ocupa en una sociedad cada vez más móvil, y esto se percibe, y en algún autor también, este mismo año ha publicado algo, Jorge de Zazo, sobre este asunto. Hay una cierta disfunción entre una consideración meramente canónica de lo que es parroquia y una consideración que debería traducir lo que es ser parroquia a unos términos de aplicación evangelizadora y misionera, como lo que requiere nuestro tiempo. Hasta tal punto que no podemos seguir pensando en una parroquia como una mera estructura básica de atención pastoral. Si se nos llama una transformación misionera, lo que nos encontramos es con un verdadero nominalismo por el cual seguimos llamando parroquias a realidades que no lo son ni pueden serlo cabalmente, porque le falta la población, porque le falta representatividad, porque no pueden llegar a desarrollar las funciones eclesiales esenciales y mínimas. Y sin embargo seguimos rellenando huecos. Bien. Si por otra parte pues nos conformamos con que las parroquias deben ser un lugar donde se expidan y administren servicios religiosos, pues eso sería relegar la vivencia comunitaria y la acción evangelizadora a otros espacios eclesiales, con lo cual la parroquia ciertamente sumaría motivos para su anunciada desaparición. Para esto mejor cerramos las parroquias y nos dedicamos a otra cosa. Bien, pienso que esto no es un camino viable, y pongo mis objeciones. En primer lugar, Routier implica vínculos que entiendo que son demasiado débiles entre los que pues participarían en esa suerte de
casas multifuncionales, donde en cada lugar, en varios centros o iglesias en la ciudad, pues se celebraría la liturgia, en otros pues serían casas para la formación, para la caridad. Luego, además, pues habría actividades puntuales. Es un modelo que realmente no es capaz de generar una comunidad de vínculos sólidos. No es una comunidad que exprese de forma adecuada y con la carne necesaria, antes se hablaba del principio de encarnación, la realidad de la comunión eclesial. Más bien parecería que está fomentando una relación cuasi clientelar y descomprometida respecto a la Iglesia, que es algo que por lo demás nos encontramos muy a menudo. Está, en vez de corrigiendo, lo que está es fomentando la situación de tantos cristianos que son nómadas sin raíces, que dice el Papa, ¿no? En segundo lugar, me parece cuestionable esta propuesta porque pierde un tanto de vista la importancia del sujeto eclesial de la evangelización. Se preocupa mucho de la materialidad del quehacer apostólico, pero no se toma en serio la forma eclesial de la fe, que exige ver desde dónde y hacia dónde se encamina toda acción evangelizadora. En tercer lugar, y esto en lo que nos atañe creo que es lo más central, creo que comete un error de concepto, porque al hablar de la Iglesia no se puede considerar comunidad una categoría meramente sociológica. Él dice que un modelo comunitario de la parroquia describe una forma específica de socialización, nada más, como si fuera algo secundario, coyuntural, accidental. Bueno, pues esto para nuestro asombro, el mío propio, cuando he ido a buscar un poco, se repite en la literatura pastoral. Se entiende comunidad primariamente en este sentido sociológico y no propiamente eclesiológico, enraizado en el misterio. Hasta tal punto que si vamos a muchos diccionarios de eclesiología y pastoral, no existe la voz comunidad. Existe la voz comunidades de distinto tipo, pero comunidad no, con alguna honrosa excepción. Tenemos el diccionario editado en español por Pieninot y su propio manual de eclesiología insiste mucho en esta cuestión de la comunidad. Más que en la sociología, se podría enraizar en la filosofía y en la ética, que en el personalismo, por ejemplo, ¿no? Donde lo primario no es tanto la persona, sino que ésta solo puede comprenderse en su relación con los otros. Y en la teología tiene una raíz también honda, desde la escuela de Tubinga, lo encontramos en Congar, lo encontramos en Delibac. Por todo ello, hay que seguir afirmando que es tiempo propicio, es kairos, tanto para evangelizar como para la parroquia entendida como comunidad. En ello encontramos sobradas pistas, tanto en el Nuevo Testamento, cuyas referencias también Routier pues despacha pues demasiado ligeramente, ¿verdad? Y el mismo Francisco, ¿no? Dice que no deben establecerse falsas alternativas a la parroquia. Las pistas las encontramos en el Nuevo Testamento, las encontramos en el Concilio, las encontramos en un párrafo especialmente emblemático como es el número 26 de Christi Fidei Laici, que incide en la condición de la parroquia enraizada en este misterio como comunidad eucarística, comunidad orgánica. Bien. Alguna cita, pues el directorio de la catequesis, la parroquia como el lugar más significativo en que se forma y manifiesta la comunidad cristiana, o esa otra cita de Christi Fidei Laici que os decía, ¿no?
posible apelar también a la experiencia de la comunidad, la experiencia que tenemos y que nos hace ver que es irrenunciable como parte integrante del ser cristiano. Pero una experiencia también frontal de la misma tradición de los apóstoles, la encontramos en el Nuevo Testamento, que, como digo, no podemos obviar. Además de los pasajes tan conocidos de Hechos 2, de Colosenses 3, bueno, pues rescato de Romanos 16, donde se habla de la iglesia que se reúne en tal sitio, en la casa de Prisca y Áquila, en tal otro sitio. Tantos nombres, tantos rostros, forman parte de esa experiencia irrenunciable, que forma parte del ser cristiano, de ser iglesia. Hoy en día pues diríamos otros nombres, evocaríamos otra experiencia, otros encuentros, pero siempre es el mismo espíritu el que está ahí actuando. Bien, la parroquia, por tanto, habría que entenderla si aceptamos esta realidad comunitaria. La realidad de la parroquia como sede de la comunidad es el crisol de la comunión, es el crisol. Frente al desaliento comunitario es preciso rescatar un sentido genuinamente teológico de la comunidad cristiana, que no es una cualificación segunda ni contingente. La comunitariedad cristiana concierne a la misma entraña de la fe, que tiene forma eclesial, y nadie puede ser cristiano en solitario. El famoso adagio patrístico, unus cristianos, nullus cristianos, hace referencia precisamente a esto. Nadie puede ser cristiano en solitario. La comunidad es el crisol de la comunión, es decir, su necesaria plasmación histórica y visible, el medio en el cual los creyentes la pueden vivir y sin la cual sería solo, la comunión sería solo una entelequia o una falsedad. A este respecto, Routier dice que no se puede poner en contacto comunión y comunidad porque forman un cortocircuito, dice literalmente. Pienso que no, lo que no se está tomando en serio ahí es la paradoja y el misterio de una iglesia que ha de entenderse según la analogía de la encarnación, que aúna lo humano y lo divino sin confusión y sin división, como nos recordaba Lumen Gentium 8, que en algún momento, como tengo que volver la cabeza aquí, ya no sé por dónde voy, pero en Lumen Gentium 8 pues hace hincapié en esto, ¿no? En la realidad de la Iglesia una, que es sociedad visible y comunidad invisible. Es curioso, ¿no?, que utiliza el término comunidad para referirse a la vertiente espiritual, ¿no? ¿Alguna palabra acerca de cómo parece que se ha tratado en el sínodo, de lo cual los que no hemos participado sabemos solo por los documentos que nos llegan, ¿verdad? Habría que ver también la vinculación intrínseca entre comunidad y sinodalidad. Ahora que hablamos tanto de sinodalidad, ¿tiene o no que ver esto algo con la comunión? Y a este respecto, hablando con alguien muy destacado y muy influyente en esta cuestión, hablábamos sobre la relación que había entre dos documentos que salieron en su día, uno de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre la relación entre instituciones diocesanas y agregaciones carismáticas, Juvenecit Ecclesia. Y otro documento de la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad. Ese ha sido muy leído y muy citado, el primero no. Pues me aseguraba esta persona que no se puede leer el uno sin el otro, ni se puede entender la sinodalidad sin la comunión. De hecho, en ese mismo documento de la sinodalidad se habla de la comunión como su fuente, como su forma y como su meta. Bien, hay
cosas que han ido saliendo en el sínodo de las reflexiones que se han hecho, creo que necesitan un poco de mayor clarificación, ¿no? Dice que integrando los aspectos de los números 28 y 29 de Evangelii Gaudium, dice, debemos hacer más para aprovechar la gran plasticidad de la parroquia entendida como comunidad de comunidades al servicio de la creatividad misionera. Entonces se integran cosas que pienso debían verse también en su distinción y relación. Ahí se pone todo un poco confuso y revuelto, ¿no? Una propuesta comunitaria sobre una base no electiva. Ya en el documento final, la parroquia es una propuesta comunitaria sobre una base no electiva. No nos elegimos los miembros de la comunidad, ¿no? El concepto de lugar, insistiendo en estas consideraciones de la geografía existencial, ¿no? El concepto de lugar ya no puede entenderse en términos puramente geográficos y espaciales. Y luego un binomio que aparece repetidamente, que es el de pequeñas comunidades eclesiales y parroquias, que se encuentran entre los muchos lugares y recursos para la formación de discípulos misioneros. Bueno, veo que, en fin, de la parroquia se señalan en estos documentos sobre todo sus límites y se aborda con un entusiasmo poco evidente sus posibilidades, su específico papel en la misión. Y esta repetición del binomio de pequeñas comunidades y parroquias no es un síntoma tampoco muy halagüeño. Como si fueran instancias equivalentes, habría que preguntarse si más bien no sería preciso reconocer y respetar la naturaleza de la parroquia y favorecer que desarrolle su propio dinamismo, dentro del cual las pequeñas comunidades deben tener ciertamente su lugar. Bueno, lo que decía de la relación entre comunión y sinodalidad, comunidad y sinodalidad, es que la sinodalidad, camino en común constitutivo de la Iglesia, no se da plenamente si precisamente en el seno de su comunidad más inmediata y visible no se busca la conjunción armoniosa y orgánica de todos los ministerios, servicios y carismas. La parroquia, concebida como lugar y crisol de la comunión, no admite una mera consideración funcional que permita equipararla a otras formas de agregación eclesiales, pues en ella se juega la misma convocación del pueblo de Dios. Y por eso es importante ahondar en cosas que ha dicho también el Papa, como que la parroquia no es una estructura caduca, ¿verdad? La parroquia, pues, es el lugar de prueba ineludible de un verdadero camino sinodal en la Iglesia. A este respecto, me pregunto si cuando creemos que estamos en un nuevo Pentecostés no estemos quizá regresando a Babel. Cuando en Pentecostés cada cual hablaba una lengua, pero todos entendían lo mismo y se disponían a la misión. Eso es Pentecostés. Pero cuando resulta que todos estamos diciendo lo mismo, las mismas palabras, pero estamos entendiendo cosas distintas y tomando caminos divergentes, eso es Babel, eso no es Pentecostés. Esto en dos ejemplos lo podemos ver. Uno de ellos es el de la expresión comunidad de comunidades. Esta es una expresión que, a lo que yo pienso, acuñó George Missionnaire ya por los años 50, subrayando la necesidad de que todos los grupos que con distintas funciones y fines apostólicos estuvieran enraizados en la gran comunidad o comunidad de conjunto. Nos encontramos, por un lado, comunidad en singular y comunidades en plural. Las comunidades expresan, pues sí, la reunión de personas con una afinidad apostólica, espiritual, la que sea, pero nos encontramos la comunidad en singular como aquella en la que todas tienen que estar enraizadas. Hoy en día, cuando se usa esta expresión, se usa en un sentido reivindicativo justamente opuesto, justamente inverso al que tuvo en su origen, para subrayar el pretendido derecho de asentarse en las parroquias de cualquier iniciativa apostólica particular, para lo cual se exige que las parroquias permanezcan convenientemente abiertas. Y esto me parece que es una confusión que introduce bastantes distorsiones y es perjudicial. En
cuanto a los carismas, el milagro de la comunidad cristiana, de la misma Iglesia, no se da sin el concurso de los carismas. Eso significa, entre otras cosas, la expresión de Juan Pablo II, que recoge la Juvenecia Ecclesia, de la coesencialidad de los carismas. Pues bien, no existe la comunidad cristiana sin los carismas. Otra cosa es que se hipostaticen los carismas para entenderlos solamente como organizaciones espirituales o apostólicas de iniciativa fundacional. Pienso que es preciso devolver la noción de carisma a su marco más original y propio que nos encontramos en las cartas paulinas y en la teología de la gracia. Carisma sería la interpretación de la fe que hacemos de la realidad de que gracias a Dios hay quien se ocupa de esta tarea, se ocupa de la otra, abre caminos, se duele de situaciones a las que hay que poner solución, y van surgiendo y existen. No conozco ninguna comunidad en la que no exista esta realidad carismática. No existe la Iglesia sin los carismas. Lo que ocurre, a mi entender, es que se han invertido también los términos aquí. Si vamos a la carta de San Pablo, ahí repite hasta por 3 veces: hay diversidad, hay diversidad, hay diversidad, dando a entender que la diversidad es un hecho, Pero el criterio es la comunión. El criterio es que cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Hoy en día parece que lo hemos vuelto al revés. Nos tragamos la mistificación cultural de la diversidad como algo indiscutible y como criterio, y nos encontramos que la comunión la damos por descontada. La comunión va sola, como algo esotérico, que se adjudica al Espíritu y ya, ahí está. Cuando lo que quizá habría que hacer es tomarse más en serio esa responsabilidad por el don de la comunión. La vertiente práctica del Babel eclesial se manifiesta entonces en experiencias eclesiales paralelas, disgregación de miembros y de fuerzas, cuando somos cada vez menos. La polarización de modelos y de proyectos, la atomización de iniciativas, la deconstrucción de elementos esenciales. Bueno, hay por otro lado caminos de búsqueda que pues asumen la tarea de la comunidad cristiana en la parroquia. Está todo lo que es una pastoral de mantenimiento, que tampoco hay que demonizarla, hay mucho trabajo en esto, ¿no? Pero caminos nuevos, aquí podéis reconocer quizá pues las propuestas de James Mallon, ¿verdad?, acordes con la transformación misionera a la que se nos llama en nuestra época. Se trata de una remodelación de la parroquia en esta clave, pero que exige, antes que remodelar y antes de ponerse a reunificar parroquias o a suprimir parroquias, se trata de redefinir qué entendemos como parroquia en este contexto misionero, para lo cual no valen recetas mágicas, recetas que vengan de fuera en cualquier momento, sino que podíamos reconocernos como en un espejo en esa parábola de Jesús, que es la semilla de mostaza. Esa es la foto de un arbolito de mostaza, una variedad silvestre que hay por allí por Málaga. Bueno, pues parece que escoge los sitios más pobres, los suelos más pobres para crecer. Pues ahí. Es preciso conocer la naturaleza de la parroquia, hablando de la semilla, ¿no?, para propiciar una pastoral generativa específicamente parroquial. Hay algún autor que habla también de esa pastoral del engendramiento, una pastoral generativa a partir de la palabra, bien, pero donde se reúnen todos los elementos esenciales, donde se convoca al pueblo de Dios. Eso no tiene capacidad a través de los medios ordinarios que nos ha dejado el Señor para engendrar su propia dinámica. ¿No sería sensato hacer esta opción
y apostar por ella y dejarlo crecer. Yo vengo un poco también como testigo de que cuando eso se hace, qué casualidad, funciona. Cuando eso se hace, qué casualidad, funciona. Ahora, según el modo del árbol de mostaza, no del cedro del Líbano. Es el modelo que nos propone Jesús, ¿no? Bien. Llega pues la hora de la comunidad. La hora de la comunidad, que es otra expresión que concreta lo que es la hora del laicado. Ha habido diversas horas en la Iglesia en las que no nos vamos a detener. La hora de la misión entre los gentiles, de los religiosos, de los sacerdotes, que son horas que continúan. Son aldabonazos que el Espíritu ha ido dando en la historia de la Iglesia, y en el siglo pasado la hora de los laicos. Bien, no voy a detenerme en algo que tan magistralmente nos ha dicho don Eloy, pero se trata de una hora que, dice Francisco, que parece que está así, en un reloj, está ahí marcada la hora, pero el reloj es que no se mueve, el reloj se ha parado. ¿Qué es lo que ocurre? Y él achaca esto, entre otras cosas, en esta carta al cardenal Ouellet, a que el mal, el vicio del clericalismo se ha extendido según una mala praxis o una deficiente promoción del laicado, creyendo que promover a un laicado adulto era dejar que por fin los laicos hagan lo que antes solo hacía el clero. Claro, eso es algo que pues lo que hace es parar el reloj. No nos detenemos en esto, ni en esto. 3 campanadas. Las campanadas son llamadas universales. Las campanadas que determinan esa hora de los laicos son la campanada de la llamada universal a la santidad, la llamada universal al apostolado y la llamada universal a la participación comunitaria, que ahora damos por llamar sinodalidad, ¿verdad? Y en todas estas llamadas se da la alternativa, la tentación de entender que en vez de ser llamada para todos, es llamada solo de algunos. Ciertamente, en la historia de la Iglesia empieza por descubrirla algunos, pero es una llamada que el Espíritu desea hacer llegar a todos. Pues bien, en esa tentación encerrada, en ese no acoger esta llamada como algo universal, hay trazas de ese clericalismo del que nos advertía el Papa, ¿no? La plenitud de la vida cristiana es algo para todos. La vocación y la misión que surgen del bautismo y de la confirmación es para todos, y también la llamada a la participación comunitaria es para todos. No es que haya algunos espacios eclesiales donde sí se ha de vivir la comunidad y luego ahí están los cristianos del montón, para los que esta llamada no vige. Hemos mencionado ya a Georges Michonneau. No existe una iglesia institucional y otra carismática. No existe una iglesia donde se viva la experiencia comunitaria y otra en la que se viva un individualismo espiritualista. No debe existir. Y en este sentido también van la fundamentación teológica y doctrinal que hace Juven Exit Ecclesia, el documento que antes mencioné, y que parece que se ha metido en el cajón. Vamos a irnos. Bueno, esto no es que haya que hacer una pastoral de campanario, estos son las 3 campanadas. Estas son las 3. No esperemos que la gente venga, porque la gente ha dejado ya de atender a las campanadas, ¿no? Pero en la parroquia tienen su mejor caja de resonancia. En ella, de forma efectiva, todos, como ha vuelto a decir el Papa al finalizar este sínodo, deben poder escuchar esa triple llamada universal. A la santidad, al apostolado y a la participación. Bien, y por fin un poquito para hablar de la acción católica general, porque en realidad no existe sino para el servicio del bien común de esto, para que sea posible que las parroquias sean ese
esa caja de resonancia donde todos puedan efectiva y concretamente sentirse llamados a la plenitud de la vida cristiana, a una vida testimonial apostólica y a la participación en la comunidad. Para eso existe la Acción Católica General, que como sabéis es un proyecto del que quizás mañana nos hablarán mejor, pero que toma un nuevo impulso a partir del año 2009 aquí en España. Como un servicio irrenunciable. Es imprescindible establecer los cauces que permitan ofrecer a todos de forma ordinaria los medios para la plenitud de su llamada bautismal, el sostenimiento de su testimonio personal y asociado, la participación en la vida y la misión de la comunidad cristiana. Un cauce capaz de integrar, como hacen las parroquias encarnadas en un lugar, las idiosincrasias locales y personales, la diversidad de situaciones y de etapas, al servicio de esto. Para ello, este servicio al bien común, pues bueno, tiene esta vertiente de la sinodalidad, que me gusta aludir a ella como la responsabilidad de la comunión. La sinodalidad es la responsabilidad de la comunión, vista en procesos, vista en estilos, vista en formas de discernir y de llevar adelante las decisiones en la Iglesia. De tal manera, ya antes aludí a esto, la responsabilidad por el bien común es correlativa a la noción de comunión entendida como un don. Y ese don, pues en ese don de la comunión está impresa una llamada a hacer efectiva la inclusión y la participación de todos. No es una comunión que haya que dar por descontada, hay que trabajar por ella. Hay que hacerse responsable de ella. Bien, una iglesia sinodal se realiza plenamente la gramática eclesial, donde encontramos el sujeto, el verbo y el predicado. La iglesia entera evangeliza unida. Y no vale cualquier otro sujeto, ni vale cualquier otro verbo, ni vale cualquier otro predicado. Si se conjuga así, entendemos la sinodalidad. Si no se conjuga así, tendremos otra cosa. Cuando estos elementos no se conjugan bien, nos encontramos un fenómeno de anacoluto. Una iglesia desmembrada, una iglesia que no conjuga los verbos en forma personal, ni sabe muy bien a qué emplear su energía, y una iglesia que en vez de realizar sus acciones unidas, que haga visible esa unidad de misión, pues la hace de forma desunida. Y fragmentada y polarizada. Bien, esto a nivel diocesano pues nos indica también modo, y la acción católica tiene que ver con esto, la pastoral de conjunto. Una acción católica general en una diócesis viene a concretarse como un servicio de coordinación, un servicio de fomento de los grupos de apostolado, de los grupos de discipulado misionero en las parroquias, de niños, de jóvenes, de adultos. A nivel diocesano, la pastoral del conjunto hace que se manifieste esa unidad de misión de sujetos evangelizadores en la iglesia diocesana. Están las vicarías, los arciprestazgos, las delegaciones, consejo pastoral diocesano. La acción católica general en el organigrama de una diócesis sería equiparable a una delegación. Una delegación, pues, se ocupa de fomentar esto en las parroquias. Esto sin perjuicio alguno de la cantidad de iniciativas carismáticas que pueda haber, pero está expresando la responsabilidad de la Iglesia por la cual se dota de este instrumento. Es una cuestión distinta. Es responsabilidad de todos que puedan desarrollarse los cauces ordinarios de la evangelización en todas sus etapas y vertientes. Unas palabras de Benedicto XVI me parecen muy significativas al respecto, porque hablando de la acción social caritativa de la Iglesia, dice esto. ¿No podría decirse algo análogo o lo mismo acerca de la formación cristiana, por ejemplo, siendo algo tan esencial
tan esencial en la Iglesia. Para la Iglesia la caridad no es una especie de actividad de asistencia social, o podríamos decir también de formación, que también se podría dejar a otros, que lo hagan otros, que inventen otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación de su propia esencia. Es responsabilidad de la Iglesia. La CG, por tanto, está al servicio de este discipulado misionero. Una buena noticia es que no tenemos que inventarnos realmente nada, si son los medios ordinarios. Se trata de reproducir lo que hizo Jesús con sus discípulos, que lo tenemos perfectamente ahí en la catequesis lucana de Emaús, donde lo primero no es el primer anuncio, por cierto. También esto es interesante, ¿no? A veces nos empeñamos siempre, la tentación de las recetas. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el primer anuncio? Pues mira, pues Jesús no empezó por el primer anuncio. Primero estuvo la iniciativa de caminar con los discípulos, la primacía de la gracia, y las comunidades cristianas tienen que aprender a ser, esos colaboradores de la gracia, simplemente estando con la gente. Una iglesia en salida, nos decía antes don Eloy, no es que estamos entre la gente, las parroquias, la gente está entre la gente. Bien, y después los acontecimientos que ponen en crisis a las personas, cómo detectar a los buscadores de sentido, a los que se le puede hacer una propuesta concreta. Y solo en tercer lugar se habla del querisma, solo en tercer lugar. Y después, por supuesto, pues la palabra de Dios. Y por supuesto también los sacramentos, pero no la tentación de Emaús de enseguida ahí en Emaús hacer una capilla, sino que salieron de vuelta a la comunidad, viéndose respaldados por la experiencia de los apóstoles. Claro, la parroquia no lo es todo, ni mucho menos, ni se basta a sí misma, tampoco para la formación. Entonces, ¿dónde encuadrar lo que desde la parroquia la acción católica está llamada a desarrollar? Pues en los procesos ordinarios, en los itinerarios formativos ordinarios, hay otros muchos, complementarios, especializados, pues dentro de ese itinerario ordinario donde habría que enfocarlo. ¿De acuerdo? Solamente termino con alguna referencia y foto de la parroquia. Una parroquia pues dinamizada realmente por este andar en común, donde los laicos, la gente de la parroquia, va creciendo y se va responsabilizando y se va coordinando. Y de forma generativa, desde abajo, pues van ayudándose unos a otros. Así, por ejemplo, una convivencia de infancia donde intentamos involucrar a todos en la educación cristiana de los niños, la comunidad entera preocupada por esto y haciendo esto y generando estos procesos. La acción católica general, ¿qué es lo que hace? Pues respaldar, porque tiene esa experiencia, tiene unos materiales, se pueden usar esos materiales o se puede usar y se deben usar los que la diócesis disponga, si los tiene, que no suele tenerlo. En mi arciprestazgo somos 14 parroquias. Procesos de este tipo solamente hay en 3. Y en las demás que hay, no sé. La escuela de acompañantes, pues los que se dedican a acompañar los grupos de niños, de jóvenes, de adultos, se reúnen, se forman, se ayudan, rezan juntos. Escuela de acompañantes, coordinamos el discipulado misionero en las parroquias. Los campamentos diocesanos, pues vamos acompañando, nos vamos acompañando entre todos, pero a los pequeños, acompañando su camino de fe, de los niños, de los adolescentes. Y aprendiendo cómo va a ser el primer anuncio lo primero, con lo que hay que trabajar para hacer una acción comunitaria de primer anuncio. No puede ser lo primero. Bueno, pues estamos empezando a aprender a encauzar estas acciones de primer anuncio en la parroquia con instrumentos asequibles que podemos hacer en la parroquia. 440 le han llamado. Bueno, como lo llamen, da lo mismo, pero desde el año pasado ya en la parroquia
gracias al empujón de la Acción Católica, hemos formado nuestro equipo de primer anuncio. Y somos diócesis. Una foto de un momento de oración, todos en la catedral, somos iglesia diocesana. Bueno, como conclusión, partíamos de la hipótesis de la connaturalidad entre parroquia y acción católica. La parroquia, todo lo que he ido diciendo, quería conducir a afirmarla como sede de la comunidad cristiana paradigmática. También hemos afirmado su necesaria redefinición en un contexto de transformación misionera. ¿Qué es la hora de la comunidad? Pues ciertamente la parroquia tiene que ser la caja de resonancia de esa triple llamada universal a la santidad, al apostolado y la participación comunitaria. Y la acción católica general, que puede darse así con este nombre en las diócesis o bajo otro nombre, siempre que tenga esa raigambre y ese horizonte en la comunidad cristiana, en la diócesis. Instrumento al servicio del bien común eclesial, proceso de discipulado misionero. Y acerca de la vinculación, en definitiva, entre la acción católica general y la parroquia, pienso que hay una relación recíproca. En uno de los sentidos lo afirma el mismo Papa Francisco en el discurso que hizo a los participantes del Congreso del FIAC hace unos años. La acción católica tiene que asumir la totalidad de la misión de la Iglesia en generosa pertenencia a la Iglesia diocesana y desde la parroquia. Yo me atrevería a formular esta relación también en sentido recíproco, como digo, ¿no? Como ese sentido una parroquia y una diócesis que no concretan su servicio al bien común eclesial en un proceso estable y organizado de discipulado misionero, de raigambre y horizontes diocesanos, lo cual se designa Acción Católica General, pero como digo puede existir bajo otros nombres, no está desarrollando su dinamismo propio en una de sus facetas esenciales. Por tanto, resta en suspenso su función pastoral en cuanto parroquia, reducida a la administración de sacramentos, y en cuanto diócesis, por dejación de su responsabilidad propia de fomentar un laicado diocesano maduro. Con esto se subraya la responsabilidad de establecer un cauce común sin detrimento alguno de la inmensa riqueza de dones y carismas que nunca faltarán en la Iglesia y que han de seguir operando más allá de este cauce ordinario o sumando a él sus fuerzas, siempre en el sentido de una misión en comunión. Queda por último esperar que el discernimiento que se lleva a cabo según el estilo sinodal fomentado estos años empiece a dar frutos más claros. Estos frutos han de hacerse visibles en las decisiones que en los distintos niveles manifiesten una opción más decidida por la comunidad cristiana. En esto los pastores tienen la mayor responsabilidad. Es con todo el Espíritu del Señor quien seguirá haciendo sonar la hora de transformar la Iglesia en una verdadera comunión misionera encarnada en el hoy y el aquí de nuestra sociedad. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Francisco, por tu conferencia, donde nos has expuesto toda una realidad teórica, pero también encarnada en una práctica al día a día de lo que es el ser también párroco, ¿no? Yo al hilo de lo que has dicho he apuntado alguna idea, ¿no? Pero sobre todo, pues me venía sobre todo el tema de la comunión, ¿no? Es decir, cómo la parroquia está llamada a ser ese crisol de la comunión, pero que precisamente en la actual sociedad, por lo menos occidental, hay una fragmentariedad en todos los aspectos, ¿no? Entonces construimos los sujetos humanos a base de fragmentos, ¿no? Que eso es una línea de identidad de la posmodernidad, ¿no? Entonces somos sumatorios de fragmentos, ¿no? Pues yo, por ejemplo, estoy acordándome de mi parroquia ahora, los enfermos, las cofradías, las señoras de la limpieza, en fin. Entonces es complicado esto, ¿no? Entonces yo creo que a mayor abundamiento es necesario el descubrir esa vocación comunional de la vocación bautismal, ¿no? Porque
porque, bien, hay que tener un mínimo de referencia, como se decía anteriormente, el tema de la encarnación, uno no vive en la estratosfera, tiene que tener... Pero, ¿cómo piensas tú? Lo has dicho en la conclusión al final, ¿no? Pero, ¿qué pistas se te ocurren un poco para subrayar y para romper esa antropología, pienso que incompatible con el proyecto de Dios, ¿no? De que el hombre es un ser llamado a la comunión y es un ser comunional? ¿Cómo podemos nosotros, en esta realidad fragmentada que encontramos en nuestra sociedad, pues llamar la atención sobre esto? Yo pienso que es que no podemos dejar de hacerlo. Antes se nos recordó la buenísima ponencia de Gabino Uribarri, que tenemos que estar emitiendo. ¿Estamos o no emitiendo? Pues la comunidad cristiana, si está viva, no deja de emitir. Y resulta que aun en medio de la urbe, aun en medio de este contexto urbano, sigue emitiendo su ser comunidad. Y en ese contexto lo que ocurre es que lo hace de forma contracultural, pero es irrenunciable. Y de hecho, cuando se vive, es que no puede entenderse la vida cristiana de otra manera. En esa experiencia de ser cristiano y ser iglesia, comunidad, en misión, desde ahí se entienden y se viven los aspectos esenciales del ser cristiano. Es que no se puede ni recitar el Padre Nuestro entendiendo lo que nos implica y a lo que nos compromete desde otro suelo, desde otra base. Entonces, antropológicamente, ha mencionado, pues hay que contar con que ese anhelo está en el corazón de la gente. El anhelo de la comunión con los hermanos y, en definitiva, de la comunión con Dios. Nos acaba de regalar también el Papa Francisco un texto precioso, ¿no?, que abunda en estas cuestiones del corazón, en definitiva. Es imposible hablar tampoco de comunidad ni de misión sin esa referencia al corazón, cómo se contagia. ¿La fe se puede contagiar? Bueno, pues se puede contagiar pues como se contagian las cosas humanas, ¿no? Pues de corazón a corazón. Muy bien, pues ahora yo creo que las personas que deseen, pues tenemos como un cuarto de hora, ¿no?, para hacer preguntas o comentarios o reflexiones que hayan provocado la conferencia. Profesor Ricci. Muchas gracias por la ponencia. Yo quería hacer dos preguntas, probablemente para dar la oportunidad de explicitar algunas de las cuestiones que han salido en la ponencia. La primera, sobre todo al final de la ponencia salían más referencias, se refiere a la iglesia local. O sea, me ha dado la impresión, sobre todo al inicio, cuando se describían teológicamente la parroquia, que si nosotros cambiábamos la palabra parroquia por iglesia local, podríamos decir exactamente lo mismo. Pero eso tiene un problema, porque el punto de referencia es la iglesia local, no la parroquia, ¿no? Es decir, también decía al final, la parroquia no se basta a sí misma, pero no es un problema de insuficiencia, es un problema de naturaleza, que es una realidad esencialmente relativa a la iglesia local, ¿no? Me parece que introducir una reflexión sobre la parroquia a partir de la iglesia local resuelve muchos problemas que después se pueden... Esa era la primera cuestión. Y la segunda cuestión, ha utilizado la fórmula servicios de coordinación para hablar de delegaciones, vicarías, arciprestazgos, Acción Católica General, ¿no? Bien, quería ver qué diferencia hay entre un servicio de coordinación y un sujeto eclesial, porque yo creo que en la práctica de la vida de la Iglesia las cuestiones también y las dificultades surgen cuando servicios de coordinación se plantean como sujetos eclesiales y piden, ¿no?, cosas que no deberían pedir, me parece.
No sé si comprendo todo el alcance de las cosas que quiere usted proponer. Estoy de acuerdo con que la referencia principal es la iglesia local. Hablar de comunidad, pues de forma eminente en la diócesis. Ahora, tampoco podemos dejar de tomar en serio a la parroquia como su célula. También la Apostólica Actuositatem lo dice, y creo que tiene un desarrollo aún necesario. Realmente, cuando se dice que no hay alternativa a la parroquia, ¿nos lo tomamos en serio o no? Porque todos necesitamos un entorno de afines, un entorno cercano y un entorno estable, hablando humanamente. Todos necesitamos de esas comunidades pequeñas, también eclesialmente hablando, porque es humano, pero sin el enraizamiento en la comunidad parroquial, pues ahí entraríamos, yo creo que directamente en un conflicto. Yo creo que no se puede entender. Alguna referencia, algún horizonte, aunque sea, yo es que pertenezco al grupo de las 11 de la mañana los domingos. La misa dominical, ¿nos la tomamos en serio o no la tomamos en serio? Porque basta decir que estoy enraizado en la iglesia diocesana para seguir haciendo todo, siempre en mi grupo de afines. Yo entiendo que no. Yo entiendo que es falsear la comunión. Cuando desde la liturgia, que es quizás lo más delicado, hasta todos los niveles, y por supuesto los apostólicos y tal, claro, hay un montón de realidades y de espacios eclesiales que están y deben estar dedicados a remar mar adentro. Si es que es lo que tienen que hacer, lo que les pide el Señor, pero sin referencia alguna, no digo como instituciones, como organizaciones, sino como personalmente. Cada uno de ellos no tiene ninguna raigambre en ningún lugar. A mí me parece, eso es preocupante. A mí me lo parece. En cuanto a servicios de coordinación que se constituyen como sujetos eclesiales. No sé si está queriendo apuntar a la relación que pueda tener entre una pastoral sectorial, ¿verdad? Y todas las actividades que se desarrollan, por ejemplo, desde una pastoral juvenil o de una pastoral familiar, y que empiezan a desarrollar y a hipertrofiar sus actividades, muchas veces con la buena intención de ayudar, pero muchas veces lo que acaban es también disgregando. Pienso que ahí hay que tomarse de nuevo más en serio que todo lo que se da en los servicios de coordinación, delegaciones, su prueba del algodón, su prueba está en su servicio a la comunidad cristiana. Si resulta que ahora nos están convocando a los jóvenes, por un lado, a los 4 o 5 o 6 matrimonios conscientes de su vida cristiana, por otro lado, al otro, y lo están convocando para todo constantemente, me parece que lo que no se está tomando en cuenta es la comunidad cristiana. ¿Sirve o no? Y por eso, aunque pueda, sé que estoy fuera del mainstream pastoral en este aspecto, pero yo desearía que alguien me hiciera ver otra cosa, pero creo que tenemos ahí un criterio muy serio, muy serio. Lo cual obliga, por otra parte, también lo estoy diciendo, a la redefinición de qué entendemos por parroquia. Porque claro, con un marco nuevo de transformación misionera, quizás lo que tenemos que cerrar muchos centros y unificar otros. ¿Por qué? Porque en esa definición nueva simplemente no son parroquias, son otras cosas desde las cuales se pueden hacer cosas muy loables y muy piadosas y muy estupendas, pero no sirven para sostener ni aglutinar a la comunidad cristiana, que creo que es lo que está en juego, ¿no?
la convocación de la comunidad cristiana de todos, para todos y con todas sus potencialidades. Me parece. Buenas, me llamo José Israel, soy seminarista del Teologado y pues mi pregunta, Padre Francisco, era sobre el apostolado en nuestras parroquias, ¿no? Yo muchas veces, por ejemplo en mi parroquia, cuando hacemos actividades y tal, o incluso fuera de ellas, por ejemplo, yo hablo con muchos sacerdotes y me comentan pues un poco así pues sobre la crisis de sus parroquias y tal. Y claro, a mí muchas veces me sale pues el ayudar a sus parroquias y tal, no solamente la mía, sino la de las demás parroquias. Y claro, y eso en cierto modo sí que es verdad que crea como un poco de disputa, ¿no? Porque que me ha quitado ahora este monaguillo, que si tal. Entonces, mi pregunta era que en esa necesidad de distintas parroquias, ¿cómo podría actuar yo sin tampoco desatender a mi parroquia, claro? Claro, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que uno nada más que puede estar en un sitio a la vez, ¿verdad? Bueno, hay algún santo al que se le ha concedido el don de ubicuidad, pero seguramente no estaremos aquí ninguno. Pues volvemos a la misma situación de la pastoral de conjunto, ¿no? Lo necesario que es que al final de lo mismo, donde tú te enraíces. Además, en un ambiente urbano, yo la experiencia que voy teniendo es que cada cual es de las parroquias que quiera, pero de algunas echáis raíces y trabaja y después pues se está dando cada día más ante la insuficiencia, decía antes don Gabriel, ¿no? Pero ante la realidad de que las parroquias muchas veces no están pudiendo desarrollar todas sus funcionalidades esenciales y tal, pues que de forma más o menos espontánea se dan estos fenómenos de ayuda, de hacer cosas en común. Ese puede ser un primer paso hacia modelos distintos, ¿no? Que ya se están dando en España también y en otros muchos lugares, de unificación de parroquias, las unidades pastorales, ¿no? Y ir hacia una nueva parroquia, donde da lo mismo que tú estés aquí o estés allí, pero Sí, Carmen. Buenos días, quería agradecerle la exposición que ha hecho, pero creo que tengo que poner en voz alta algo que me lleva rondando casi desde el principio de lo que has puesto. Dos cosas. Una, creo que me preocupa el hablar de la parroquia como algo general, no explicitar en ella, en este simposio, el papel de los laicos y laicas, pero además el asumir que hablar de parroquia es algo enormemente complejo. Es decir, hablar de una parroquia en Málaga, en un entorno urbano, y pensar la parroquia aquí, en el contexto castellano, secularizado y envejecido, estamos hablando de realidades muy distintas. Es decir, hablar de parroquia implica un componente vital y existencial que yo creo que hay que poner sobre la mesa. Ese era uno de los elementos, o sea, acogiendo todo el postulado teórico que comparto, con todos los matices que se puedan hacer, pero sin duda, pero creo que generalizar lo que es una parroquia e idealizarla y hablar de actividades y no sé qué, digo, bueno, creo que hay que tener cautela en el uso del término y de ahí a la reforma de parroquias, ¿no? Pero el segundo elemento que quizá yo creo que sí tenemos que profundizar, y más en este foro, es usted ha hablado de la desafección del presbítero a la parroquia. La realidad que a mí me preocupa ya desde hace años es la desafección de los laicos y laicas. ¿Y cuáles son los motivos que provocan el que progresivamente nos hayamos ido alejando de la parroquia, de las estructuras diocesanas o de estructuras de participación que en este momento no están funcionando y que tengamos que buscar espacio de vivencia de fe fuera de parroquias? Entonces creo que hay que abordar con rigor y seriedad la desafección de laicos y laicas. Hace tiempo se decía, hemos perdido a los jóvenes. No hace mucho se ha afirmado, hemos perdido a las mujeres. Y uno se pregunta, casi si nunca tuvimos varones laicos en parroquias, ¿qué nos ha quedado? Eso uno lo visibiliza
cuando va a una parroquia y dice, un momento, ¿cómo voy a integrarme en una realidad parroquial en la que ya no tengo asiento? ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué se desarraigan los laicos de las instancias parroquiales y diocesanas? Y eso creo que hay que abordarlo con mucha seriedad eclesiológica, no solo estructural, sino también teológica. Esa es quizá la aportación que quería hacer de qué pasa en las parroquias más allá del proyecto positivo de comunidad. ¿Por qué no funciona? Gracias. Bueno, no tengo más que añadir, vaya, estoy de acuerdo y agradezco esta aportación, porque para eso estamos aquí, vamos a reflexionar y en concreto lo que a mí me ha tocado, bueno, pues ¿por qué ocurre? Pues porque quizás no nos estamos tomando en serio lo que es parroquia y lo que es su transformación misionera. Pues en la medida en que sigamos pues la inercia de que parroquia es lo que es, y parroquia es lo que vamos haciendo y la gente deja de venir, deja de acudir, deja de sentirse y seguimos igual, pues en esa medida pues no cambia nada. Si seguimos haciendo todo igual, pues todo seguirá igual. Muchas gracias. Como estos temas son los que nos van a ocupar toda la tarde y mañana por la mañana, podemos clausurar ahora y muchas gracias a todos por vuestra participación.